En primer lugar, queremos agradecer al Colegio Santa Inés por darnos este espacio, por dar este espacio en donde la gente puede desplegar algunos de sus saberes, en nuestro caso un taller de reflexión que nos entusiasma bastante. Les queremos agradecer a todos ustedes que se están sumando a la propuesta, que nos dan de su tiempo, que vienen a compartir con nosotros. Queríamos contarles un poco cómo va a ser el esquema del taller. Ustedes anotaron en un taller que se llama Un encuentro con mi vulnerabilidad. Les queríamos contar un poco cómo lo armamos para que sepan, bueno, más o menos qué se va a venir eh, y de cómo lo vamos a trabajar este tema. En primer lugar, pensamos que si vamos a trabajar la vulnerabilidad, pensamos que no había mejor idea que también vulnerabilizarnos nosotros. Así que, en primer lugar, tenemos como dos disparadores entre los dos que vamos a contar un poco la experiencia que tenemos con este tema, la experiencia que tenemos armando este taller. Así que esa primera parte vamos a estar los dos contando algunas de nuestras experiencias. Después vamos a hablar un poco sobre nuestras partes incómodas que nos generan, de qué hablamos cuando hablamos de vulnerabilidad. Después viene una parte más teorizada, si se quiere, que tiene que ver con estrategias comunes que nosotros identificamos, que tienen que ver con cómo cada uno lleva la vulnerabilidad, cómo cada uno trata a sus partes que a veces no nos gustan tanto. Eh, y después viene la propuesta de la aceptación, que es la que venimos a hacer en este taller. Y vamos a dejar después entonces un espacio para preguntas. Les repito, van a venir los disparadores, una descripción sobre nuestras partes incómodas, unas estrategias comunes, la propuesta que venimos a hacerle nosotros y un espacio para preguntas. Les pedimos a los que fueron llegando ahora que apaguen sus micrófonos y sus cámaras. Y bueno, finalmente vamos a nombrar, se van a dar cuenta, a dos personas principalmente. Una de ellas es Brené Brown. Ella tiene una charla muy conocida sobre la vulnerabilidad, que a nosotros nos gustó mucho y nos inspiró mucho para hacer este taller. Otra de esas personas es Susan David, ella es una psicóloga que también da una charla que habla sobre la agilidad emocional. Así que van a ver que las vamos a nombrar un poco. No se preocupen porque después las vamos a volver a traer y les vamos a decir dónde pueden encontrar su video si les interesó y si tienen ganas de buscarlo. Bien, Pancho, ahora les pido que aprieten en Pancho, que va a arrancar él a hablar. Bueno, yo les quería contar primero que preparando este taller tuve muchos momentos de encuentro conmigo mismo, con muchas idas y vueltas, con encuentros con lo esperable y con lo inesperado también. Y sinceramente yo pensaba que esto se iba a tratar de ponerme a pensar y a reflexionar con Trini, que siempre me suele servir, sobre este tema de la vulnerabilidad. Después armar como un esquema con eso y venir y contarlo. No más que eso, compartirlo con ustedes y listo. Pero en el camino encontré mucho más que eso. No fue reflexionar, sino que fue ir encarnando todo eso sobre lo que íbamos pensando. Me encontré conmigo, me di cuenta de cómo me trato en los momentos por ahí de tensión o más complicados. Entonces, nada, en ese encuentro fui como palpando todo esto que íbamos pensando. Me pasó concretamente el miércoles. Sí, este miércoles, antes de ayer. El taller era dentro de 2 días y estaba bastante inquieto con el tema. Eh, Nada, teníamos muchas ideas, habíamos hablado horas por videollamadas sobre el tema, cada vez ampliándolo más. Teníamos unas cuantas hojas cada uno escritas sobre esto, pero el archivo que decía esquema final estaba en blanco, seguía vacío. Y en ese momento me acordé de la experiencia por ahí que fui teniendo en el colegio y después en la vida universitaria, de, nada, de esos fracasos, uno tras otro, a la hora de estudiar. Nada, pensar esto, tengo que estudiar y no lo logro. Experimentar la falta de productividad, querer sentarme y leer porque al día siguiente tengo un final, porque dentro de una hora cierra la entrega de un trabajo que todavía no empecé. Y son esos momentos de angustia, de pensar que, nada,
ver la situación y pensar, soy un desastre. Los demás están, nada, aprovechando cada minuto para hacer mejor este trabajo, para preparar mejor este final, para llegar a nuevos temas, para profundizar. Y yo estoy acá sin hacer nada, en la dispersión más inútil, ineficaz. Y ahí por ahí pensaba y pienso, ¿seré yo inútil? ¿Seré yo ineficaz? ¿Seré incapaz de dar lo mejor de mí, de dar fruto? Nada, me llevó un poco a esos momentos. Por otro lado, esto ya no era algo que era por ahí solo mío, que en general estoy cómodo en estas situaciones porque ya uno se va acostumbrando a ese funcionamiento. Pero bueno, en este caso lo sentí distinto, porque Trini me invitó, me había propuesto a sumarme, a acompañarla en este taller, que yo sabía que era importante para ella. Y nada, supuse que esperaba de mí una cuota de creatividad, quizá una forma de expresarme así, no sé, fluida o atractiva o nada, profunda, amigable. El problema fue que este miércoles veía ese esquema final en blanco y miraba de frente a mi creatividad que permanecía en silencio. Buscaba por todos lados esas expresiones copadas y ellas se escondían. Simplemente no funcionaba, estaba bloqueado. Me quise forzar y no hice más que seguir enredándome. La única idea creativa esa tarde del miércoles fue comparar mi cabeza con los auriculares que tenía acá sobre la mesa, todos enredados, como de costumbre. Y nada, me estaba decepcionando de mí. ¿Qué esperaba? ¿Ser brillante? ¿Hacer todo de taquito? Nada, dar el mejor taller. Tal vez sí. Y por ahí estas cosas son las que muchas veces nos ponen esta presión. En ese momento me bloqueé, como les decía, me quedé nada, aislado, me fui aislando, no quería saber nada. Y por ahí en esos momentos sentí como que, no sé, que nadie me contenía, que no había como solución a esa presión que se iba acumulando, a esta falta de creatividad, que no aparecían las cosas que se esperaban de mí, o que quizás yo suponía que esperaban de mí. En ese momento me acordé de otra cosa que me pasó. Fue concretamente a comienzo de este año, que estaba viviendo solo por primera vez. Y nada, me pasó esto, esa experiencia, ese sentimiento de la soledad, ese sentirme solo, esos días de no hacer nada, de que pasen los minutos y sentir que estamos por ahí en un túnel, que nos vamos hundiendo cada vez más, y miraba alrededor y no sabía de dónde agarrarme, no encontraba a nadie, miraba y no tenía nadie al lado, y cada vez te vas por ahí, no sé, me iba hundiendo más, desesperándome, quizá esperando que algo pase, que alguien me hable, que sepan qué es lo que necesito, qué es lo que quiero, y cómo exigir eso si muchas veces ni siquiera yo sé qué es lo que necesito y qué es lo que quiero. Y ahí sentí mucho ese miedo a llamar, a cortar esa caída en el túnel, por ahí llamando a alguien, buscando recibir esa contención, ese abrazo. Muchas veces nos pasa esto, que no queremos mostrar que estamos pasando por un momento feo, por un momento quizá de debilidad, ese querer ser autosuficientes, cuando en realidad no sé por qué es una meta, si no hay nada más lindo que la compañía. Por suerte tuve otra gran idea en ese momento, acordarme de todo lo que veníamos hablando sobre este tema y darme cuenta que estaba traicionando a estas ideas que veníamos a traerles hoy. Fue así como empecé a tenerme paciencia, a dejar de exigirme esas cosas que creo que soy y las que no, y a entenderme, a aceptar que podía no tener ideas creativas esta vez, que podía no ser atractivo, que podía dar un taller no tan brillante. Y ahí me acordé también del momento de las interacciones sociales. Me pasa un montón, pero un montón, de encontrarme con los demás y conocer a alguien que por ahí me cae bien, y no solo eso, sino que veo en esa persona a alguien atractivo, alguien a quien quiero caerle bien, que quiero gustarle. Y nada, pienso que vale mucho para mí ese momento y así mantengo a veces conversaciones súper inauténticas, mostrándome de una manera que no soy,
nada, estando pendiente de que se vea aquello que me gusta de mí, cambiando historias, exagerando relatos, buscando enfatizar esas cositas que a veces me salen bien y mostrarlas como si fuesen constantes en mi vida. Y nos creamos un falso relato de nosotros mismos, intentando que solo se vea lo que es bueno, y así presento a alguien que no soy yo. Y así es como escondo algo que es tan valioso como el ser vulnerable. Pienso que hoy estamos tratando de empezar corrigiendo un poco estas cosas y mostrándonos desde ahí. Así que nada, me hice cargo de todo esto, quise ser vulnerable en este espacio también, y así fue y así lo quise. Quise simplemente ser yo, y Trini quiso que lo haga así, y así dar este taller disfrutándolo, que era por ahí su sentido inicial, cargado del sentido que tiene para cada uno de nosotros, y no queriendo llamar la atención ni gustar. Por ahí a vos, Trini, te pasó distinto, porque me imagino que que conoces a la gente de la comunidad del colegio y demás. Perdón, estaba silenciada. Les pido que ahora entonces vayan a mi pantalla, la aprieten y ahora voy a hablarles un poquito yo. Bueno, quería contarles yo también por qué este tema se volvió de vital importancia para mí. No sé si alguna vez les pasó, pero cuando la gente se entera que está frente a un psicólogo, o en mi caso alguien que está en carrera de, muchas veces aparece el comentario de, ay, me estás analizando. Te empiezan a revisar los movimientos y actuar con más cautela, ligada a esta idea de que el psicólogo puede descubrir, darse cuenta. Cuando arranqué a estudiar psicología, me pasaba algo de lo mismo. Cada vez que estudiábamos algo en la línea de la patología, me encogía en mi banco y pensaba, soy yo. Y créanme, me veían todas. Era tal la convicción de que esa patología, cualquiera sea, tenía que ver conmigo, que no la compartía. Me encogía pensando que no se den cuenta que esta soy yo, muerta de vergüenza como si eso ya hubiese pasado. Un poco con estas mismas sensaciones que le aparecen a algunos cuando se encuentran frente a un psicólogo, y a mí en mis primeros años de carrera, un poco así llegué a terapia hace ya algunos años. Pero en mí esta sensación tenía un condimento especial. Tenía pánico de ser vista. Durante muchos años había dedicado mucho trabajo para pulir aquellas características que sentía que me hacían valiosa para el resto. Elegí mi combo y lo pulí. Y mis vínculos se armaban un poco desde ahí. Pero yo cargaba con este secreto, de que eso no era todo lo que yo era. Había algunas cositas que con mucho trabajo escondía todos los días. Tenían que ver con esas partes que no podían mostrarse. Tenía esa creencia de que yo sé que en el fondo no era suficiente. Es que podía vender mucho con estas cualidades, incluso me consideraba muy querida, pero si me miraba bien adentro, yo sabía que esto que me pasaba, eso que guardaba, me hacía no ser valiosa. Les cuento esto porque si bien fue un gran fragmento de mi adolescencia, estas cosas nos acompañan desde chiquitos y adultos. Son creencias que suenan un tanto infantiles, un tanto polarizadas, un tanto dicotómicas, pero de alguna manera u otra están presentes en varias personas y se amarran a esa sensación de verse y de ver el error, de conocer esa parte mía que está llena de contradicciones, ese proyecto que nunca empecé, ese fracaso que se repite una y otra vez en todos mis vínculos. Eso que le hago sentir a las personas que quiero, eso que me hacen sentir las personas que me quieren, eso que no logro resolver y arrastro hace años. Llegué entonces a terapia, como les decía, con pánico. Llegué 15 minutos antes y esperé en el auto a que sean las 00, porque no tenía ni idea de qué podía significar para ella, qué podía interpretar esta psicóloga, de que llegue antes o de que llegue después. Aparecí ahí lista para erradicar, con la ayuda de una profesional, eso que me ponía en el camino, eso que se me ponía como obstáculo para brillantar más mis virtudes. Quería solucionar eso que me dejaba despierta a la noche, hackear esa creencia que se aferraba al miedo al abandono, y el plan era eliminar lo feíto y abrillantar lo lindo. Entonces me tuve que conectar. Cuando me conecté con esas partes, que créanme no son para la vidriera, empezaron a aparecer muchas frases y creencias. Me siento sola, voy a estar siempre sola, vine rota, estoy enferma, no soy suficiente, estoy fallada, me doy vergüenza, me doy asco. Escucharse a uno mismo decir estas cosas es fuerte y
y estar en un espacio donde una parte le está dejando a otro que lo escuche, también. Conectarme con todo esto me llevó su tiempo. Con mi terapeuta ya aprendí a reírme de mis frases como hay gente que, porque yo estaba convencida de que había gente que realmente era más simple y que no pensaba tanto. Las parejas no tienen tantos conflictos, hay algunas que funcionan y punto. Hay gente que es más positiva, hay gente que no se ahoga en un vaso de agua como yo, hay gente que es Disney. Y es que había todo un mundo completamente idealizado de cómo tenía que ser la vida y cómo tenían que funcionar las personas. Y después estaba yo. Así que yo estaba preocupada porque tenía mi secreto. Yo no soy como esa. Yo soy querida por un combo que no me es auténtico. Y entonces, al tiempo de haber logrado empezar a conectarme con esto, llegó una sesión terriblemente preparada para erradicar todo. Ya había construido un plan. Había redactado esa semana 5 horizontes, créanme que estaban muy bien redactados. Les había puesto el nombre de horizontes un poco por la idea de manipular la situación. Yo sabía que si a la psicóloga le decía metas, entonces me iba a decir que era algo que no podía alcanzar, que era muy grande, que era un valor muy supremo. Entonces les había puesto horizontes, iban a ser cosas que iban a guiar mi andar. Creo que tenía una metáfora y todo. Y había construido este plan, estaba la explicación de la metáfora, estaban los 5 horizontes bien explicados, y como fruto de estos 5 horizontes, como producto de que yo camine esas sendas, iba a aparecer la espontaneidad. Es bastante gracioso que había hecho un plan para ser espontánea. Lo estaba guardando, me acuerdo que lo terminé de leer, lo estaba guardando, por guardarlo en la cartera pensando un poco, si no querrá que se lo deje, esto está muy bueno. Y cuando levanto la mirada, veo que se estaba estallando de la risa. Un poco preocupada le digo, ¿qué pasó? Se estalló y me dijo, hiciste un plan para ser espontánea. ¿Querés que te lo diga yo o te das cuenta sola? Ese día me reí yo también. Creo que fue para mí un momento muy sanador, que no fue el primero y tampoco el último, de tener una persona enfrente que miró con ternura esa rigidez, que miró con ternura ese intento fallido de resolver eso que me deja incómoda. Creo que ese día entendí un poco de esto que les venimos a traer de la aceptación, entendí que con humor también me puedo mirar con ternura y, y un poco de eso se trata esta experiencia de vulnerabilidad muy cortita que quería traerles. Ahora les pido que entonces pasen su cámara a Pancho. A ver, Pancho, voy a sacar la mía. Creo que todos podemos no sé, estar de acuerdo en que hay partes de nosotros que no nos gustan, que hay emociones difíciles que intentamos ocultar, esas que nos hacen sentir tan frágiles, como, no sé, quizás el enojo, el dolor, estar sin ganas, la tristeza, cuando por ahí no tiene una razón aparente, la vergüenza, el miedo, nada, todas esas partes de nosotros que tienden por ahí al egoísmo o a todo eso en lo que nos sentimos que fracasamos. Soy un fracaso, porque muchas veces nos terminamos definiendo por eso, en esos momentos. Por ahí son esas que fuimos nombrando, quizás mi cuerpo, mi manera de vincularme, cómo trabajo, no sé, muchas preocupaciones. Y no es nuevo que evitemos todas estas situaciones que nos sacan de nuestra zona de confort emocional. En este sentido, por ahí el autoconocimiento nos permite como ir delimitando esas cosas y en las que nos sentimos cómodos y elegir y acomodarnos de qué manera nos queremos presentar a los demás en cada situación. Entonces nada, terminamos como armando ese combo, así como sabemos qué programas nos divierten más y cuáles no, y elegimos de acuerdo a eso. Muchas veces lo hacemos con las partes de nosotros mismos. Elegimos las que nos gustan más, las que nos gustan menos, y terminamos funcionando solamente con ese combo, con ese equipo, solo con los titulares. Entonces como las conocemos y las elegimos, terminamos dejando de lado otras partes, que son estas que dejamos por ahí en el banco de suplentes, y que no sabemos, o a veces no nos damos cuenta, que tarde o temprano entran a la cancha.
y que si no las conocemos bien, si no sabemos cómo juegan, si no nunca las miramos de frente, son momentos en los que por ahí nos puede costar mucho más, porque es como un encuentro con eso que quizás desconocido de nosotros, o eso que nos resulta muy poco familiar, por más que sabemos que es muy nuestro. Así que nada, es funcional por ahí adaptarse, ir eligiendo y nos sirve por ahí para conseguir resultados. Esto que decía Trini, que me pasa también bueno, soy copado, siento que caigo bien a mucha gente, tengo amigos, más o menos voy, pero por ahí en los momentos en los que no te caes porque vas como comprando ese relato y ese combo que no es tan real y que no es tan humano. Entonces, todas estas partes que nunca son invitadas quedan ahí como en un segundo plano. Algunos las llaman oscuridades, sombras, debilidades, defectos. Y al tener tanta mala fama, qué sé yo, nos hacen acumular como mucha vergüenza, nos dejan llenos de miedo, y por ahí muchas veces nos bloquean, nos hacen mal a la autoestima, y por ahí nos desesperamos en esos momentos. Y me parece que es clave saber que nunca podemos prescindir de estas partes, que el objetivo, que lo ideal es integrarlo. O sea, les damos esta triste noticia de que no podemos prescindir de los suplentes. El partido de la vida y por la variedad que tiene y por el largo y por el tiempo, exige que estos suplentes salgan a la cancha, sí o sí, en un montón de momentos. A veces voluntariamente, otras no. Entonces, no tiene sentido jugar a esto de que podemos elegir, que podemos prescindir de esas partes y dejar las feitas guardadas en el fondo. Y nada, funcionamos desde ese combo y no está tan bueno. Así que nos interesa por ahí que pensemos y que cada uno vaya pensando para ustedes, por ahí les sirve anotarlos o lo que sea, cuáles son esas cosas de mí en las que me siento un fracaso, esas cosas que no me gustan, esas cosas que me salen mal, esas cosas que me hacen estancarme, bloquearme, sentir vergüenza, miedo, eso que a mí me cuesta cambiar y que me lo encuentro cada día y sigue estando igual, cuáles son nuestras frustraciones. Y nada, acá le pido a Trini que nos cuente, tiene una anécdota muy linda que sirve para ilustrar un poco esto y lo que sigue de la charla. Bien. Bueno, ligado a esto que contaba Pancho de podemos prescindir de ellas o no, esto que contaba Pancho de que a veces funcionamos como si pudiéramos prescindir de ellas. Y hay una anécdota muy linda que hace unos años yo estaba caminando, seguramente todos conocen, España y Libertador. Bajaba la barranca de España y veo a un chiquito caminando con su papá, unos pasos más adelante, que estaba terriblemente asustado, desesperado. La cuestión es que lo que le pasaba a este chico es que corría, se daba vuelta y encontraba que de vuelta estaba su sombra. Miraba al padre como diciendo, no me puedo deshacer. Corría lo más rápido que podía, volvía a frenar, miraba para atrás y terriblemente angustiado volvía a mirar al padre y le decía, ¿y ahora qué? Decía, papá no se va, papá no se va. La cuestión es que la situación da mucha ternura porque estaba este chico tratando de escaparse de su sombra, estaba este padre que estaba intentando explicarle lo que era su sombra y el efecto que tenía el sol con su cuerpo y todo lo que eso significaba. La cuestión es que me parece que es un ejemplo muy lindo para pensar cómo a veces nosotros también intentamos escapar de esos espacios, de esas partes, de esas emociones que son más difíciles de vivir. Y me parecía lindo también pensarlo desde niños. Creo que todos, incluidos los adultos también, tienen un niño adentro, ¿no? A veces detrás de un adulto enojado hay un niño con miedo. Detrás de un adulto que se aísla y que se vuelve muy autosuficiente hay un adulto que tiene mucha vergüenza. Entonces, me parecía interesante que también podamos pensarnos como ese niño, que cuando aparecen estas emociones difíciles también podamos ir para adentro y decir, bueno, ¿qué le pasa a este chiquito? Estoy triste, ¿qué emociones me viene a traer? Y ligado a esto, pensamos con Pancho, como les decía antes en la introducción, les contamos un poco cómo iba a estar ordenado el taller, identificamos con Pancho algunas de las estrategias que podemos ver en la gente
y que a veces no son lo más funcionales, no terminan por conseguir el resultado que esperamos. Pero bueno, en fin, pensamos algunas estrategias que intentamos que abarquen la mayor cantidad de personas, pero bueno, también los invitamos a ustedes que mientras Pancho las vaya describiendo puedan pensar también qué hacen ustedes ante estas emociones difíciles, si les sirve, si no, si les es efectivo y si no. Les paso a Pancho. Entonces, en esos momentos de encuentro con lo que quisiéramos no tener, por ahí nos encontramos en una encrucijada de muchos caminos, hay muchas formas de seguir avanzando y de tratar el tema, y pienso que no siempre elegimos el camino correcto. Acá definimos por ahí como 5 estrategias, que ahora se las voy contando. Primero está esto que decía Trini de la autosuficiencia, el autosuficiente. Muchas veces creemos que tenemos que ser autosuficientes, tenemos que ser perfectos, que no puede haber en nosotros necesidad, que tenemos que estar completos. Y así logramos ignorar estas cosas y hacemos como si no estuviesen ahí, las cosas que no nos gustan, como si de verdad fuésemos perfectos, como si tuviésemos que ser perfectos. Otra segunda estrategia es la del que se castiga. Por ahí no lo ignoras, por ahí en cambio lográs ver esto, porque muchas veces es como muy evidente, nos lo encontramos todo el tiempo. Lo lográs ver, pero por ahí corremos el riesgo de ponerlo en penitencia, y así nos castigamos en esto. Lo ponemos en penitencia, lo encerramos, lo mandamos, a ese cuartito que tiene llave, y buscamos educar aquello que no necesita ser educado. Eso que hace que seamos más auténticos, más humanos, como decíamos. Y en ese intento nos traicionamos. Si sos de estos, te pido que por favor no lo encierres, que no lo castigues, porque no hizo nada mal. Al contrario, es como ese chiquito que está ahí con su sombra, que te necesita y que vos también lo necesitas. En tercer lugar están esos momentos en los que los canalizamos con el otro. O sea, otras veces, sin darnos cuenta, logramos canalizar esto y dejarlo salir con el otro. Las vemos, pero no nos hacemos cargo. No las vemos como propias. Como que nos enajenamos de todo esto y de nosotros mismos. Qué feo. Por ahí nos lleva a perder el tacto y nos volvemos hirientes. Y creemos que eso chiquito y feo es del otro. Y a veces hacemos daño. En cuarto lugar, quizás está esta estrategia de ser como más pragmáticos. Quizá alguno sea más pragmático, como más esquemático y ordenado. Y acá es cuando las clasificamos y las etiquetamos y las ordenamos, todo muy lindo, para poder combatirlas. O sea, una vez que las tengo ordenadas, empieza el combate, empieza la lucha contra la debilidad. Y seguimos buscando ser fuertes. Y aunque suene a superación y a crecimiento, te diría que lo bélico nunca es el mejor camino. Peleándola nos sentimos más auténticos, y muchas veces nos traicionamos, porque queremos eliminar algo que está ahí y que insiste en aparecer y que pide a gritos que lo comprendamos, que lo abracemos. La última estrategia es quizás la de la culpa, que pienso que viene por ahí en mi caso, con Trini compartíamos un poco esto, que viene por ahí de la forma en la que nos criaron por muchas cosas. Y es cuando llegamos a hacernos cargo de esas cosas, que no están buenas, sí las consideramos como muy nuestras, pero nos cargamos de culpa en ese encuentro con ellas. Y mirar eso nos hunde. Tiene como un tinte súper negativo. ¿Cómo puedo ser tan flojo en esto? Una y otra vez. Vivo fracasando, vivo equivocándome. Ya sé que tengo este defecto y sin embargo vuelvo a caer en esto. Y nada, es como no sirvo. Y el problema de este paradigma de la culpa es que inmediatamente nos exige expiación. Expiación como si fuese una balanza y es como la exigencia de tener que contrarrestar todo eso que siento que hago mal, que siento que es culpa mía, que es responsabilidad mía, que no debería tener.
Y nada, sentimos que del otro lado de la balanza tuviera que haber algo heroico o espectacular que contrarreste eso, que tape esa culpa. Y acá nada, tranquilo. No sos culpable de ser humano. Agradecé que lo sos, agradecé que te equivocás. Todo eso demuestra que estamos vivos. Todos estos caminos aparentan ser muy distintos, pero no, tienen un factor en común, que son manifestaciones de esta desconexión que contaba Trini de su proceso. Explica Brené Brown, que es una trabajadora social que le nombramos al comienzo y después le vamos a pasar la referencia mejor, explica que todas estas cosas, estas estrategias, lejos de ser como una coraza efectiva, nada, la ilusión de la invulnerabilidad, de tapar estos sentimientos, sabotea la propia respuesta, hasta que, nada, nos perdemos del encuentro con lo propio, porque esa propia respuesta habría proporcionado la verdadera protección que necesitamos. Entonces muchas veces, nada, terminamos tapando y ingeniándonosla de una manera súper creativa a veces para mostrar lo bueno, para tapar, para que estas cosas feas no se vean, cuando en realidad la verdadera solución, la solución profunda de fondo es no desconectarse de eso, sino conectarse realmente con eso que somos y que la solución nazca desde lo propio, que sea de verdad auténtica, que sea eso que necesitamos, porque estamos hechos para conectar. Y acá Trini nos va a contar un poco más de esto de la conexión y de nada, la propuesta que les traemos de la aceptación. Bien. La propuesta que les traemos, les dijimos un montón de estrategias, venimos hablando como medio de lo que no nos hace sentir bien, y acá les queremos traer una estrategia nueva, que es esta de la aceptación. Esta estrategia, si nos lo podemos imaginar, creo que pasa un poco en esta cuarentena. No sé si les pasó, pero pasa de escuchar personas que se están dando más permisos, ¿no? Aparece esta frase de, bueno, como es cuarentena, puedo descansar más. Si hay un conflicto familiar, se responde como, bueno, estoy en cuarentena. Si estoy un poco más triste y tengo ganas de llorar, es cuarentena y tengo permiso. Creo que la estrategia que les venimos a traer, esta estrategia de la aceptación, tiene que ver un poco con este fenómeno, con dar permiso a esas emociones, dar permiso a esas partes. Y este permiso, perdón, está ligado mucho a la manera en la que trataríamos un niño, ¿no? Esto que les traíamos antes de pensar como ese niño que puede estar herido dentro nuestro, ¿no? ¿De qué manera tratarías a un niño que está asustado, que tiene vergüenza, que está triste? Esa es un poco la manera en la que nos tenemos que tratar nosotros a nosotros mismos también. Entonces pensamos con Pancho 5 pasos para esquematizar bien la aceptación, para que podamos pensarla más prácticamente, para que podamos definirla. El primer paso tiene que ver con conocer, con mirar de frente. Esto tiene que ver con esto que les hablaba de permitirse, ¿no? Permitirme conectar con esa emoción, con esa parte, y permitirme verla de frente. Me animo a mirarla. Como segundo paso está el ceder al malestar. Conectarse con esto no siempre está bueno, y diría que la mayoría de las veces no está bueno. Duele. Conectarse con esto conlleva su malestar. Ceder al malestar. Digo, me voy a dejar sentir lo que estoy sintiendo. Que mi primera medida no sea el rechazo, no sea, no tengo tiempo para estar triste, no puedo estar cansado, sino ceder. El tercer paso tiene que ver con asumirme, con hacerme cargo. Está bien que yo ceda al malestar y que eso me pase, pero esto no es un libre albedrío de emoción. Las emociones las tengo yo, ellas no me tienen a mí. Entonces, esto quiere decir, no doy rienda suelta a lo que esta emoción me trae, entonces si estoy enojado, le digo un montón de cosas a alguien y le hago daño, sino me hago cargo de lo que siento y entonces puedo ser capaz de elegir lo que voy a hacer con eso. En cuarto lugar, después de que me hago cargo de esta parte mía, que es difícil de integrar,
es difícil de reconocer. Entonces me animo a reconciliarme, a darme cuenta que eso quizás no está tan mal, a darme cuenta que eso no es todo lo que yo soy, a mirar de la manera que miraría un niño y abrazarlo, ¿no? Pensar en un niño que, no sé, yo a veces me gusta comparar esto de una entrevista de trabajo con un chiquito de sala de 4 que está entrando a conocer a sus compañeros, ¿no? Y, y tiene que ver un poco con estas emociones, ¿no? Las emociones son las mismas. Esa emoción de vergüenza, de miedo, de ser aceptado. Creo que abrazarlo tiene que ver un poco con esto también, ¿no? Con animarme a reconciliarme, a mirarlo con ternura, como miró esta terapeuta conmigo. Animarme a mirarlo con ternura y entonces poder abrazarlo. Y en esto, les pido perdón si me mezclé un poco, resumimos los 5 pasos. Conocer, ceder al malestar, asumirme, hacerme cargo. Me reconcilio, me abrazo. Hay 3 pasos también que nos trae Susan David. Susan David, como ya les conté al principio, es una psicóloga. Me encantó mucho, me gustó mucho, perdón, la charla que tiene ella sobre el poder, habla un poco sobre la agilidad emocional, y ella describe 3 maneras que son funcionales para mirar esas emociones difíciles y esas partes difíciles. En primer lugar, habla sobre la curiosidad, mirarlas con curiosidad. Aparecen y me pregunto, ¿qué me viene a traer? En segundo lugar, la compasión, dejarlas ser y mirarlas con ternura. Y en tercer lugar, el coraje de actuar en consecuencia. No sé si, Pancho, si querés agregar algo más sobre este tema. Ahí no te... Sí, estoy. A ver. Nada, pienso que en estos momentos que podrían ser catastróficos, momentos en los que tenemos miedo, nervios, que sentimos, no sé, vergüenza, son momentos en los que simplemente hay que estar agradecidos. Hay que, no sé, todo esto este proceso que escribió Trini, sabemos que cuesta un montón, que hay momentos por ahí en los que las pasamos mal y que son procesos que no terminan, o sea que no es que nos venimos a decir que ya lo logramos, no. Justo ahora estamos en esta exposición más vulnerables que en el resto del día seguramente, y el proceso empieza de vuelta y es cíclico y nada, no hay que, no sé, no hay que cantar victoria, por decirlo de alguna manera, porque no se trata de eso, de un partido, de ganar o perder, es simplemente aceptarse. Y estar agradecidos por esto, porque tenemos la posibilidad, porque estamos vivos, porque sentirte vulnerable significa eso, significa estar vivo, es propio de quien vive, de todos, y si por ahí no lo estás sintiendo, quizás, ojo, es para pensar, ¿estoy viviendo realmente yo? Porque la tarea no es la perfección, es absurdo eso en lo que caemos muchas veces de querer mostrarnos perfectos, porque no somos así y nos perdemos así de ser conscientes de que somos valiosos así como somos y que nos podemos querer así como somos y que los demás nos quieren como somos. Pasa por ahí en este contexto de familiar o de amistad que nos conocen y conocen esas cosas feas de nosotros y nos quieren así, o sea, no hace falta eliminarlas, no tenerlas. Así que nada, es súper importante el valor de la intimidad, que siento que es lo que nos convocó con Trini en este tema, de estar sentados mucho tiempo en pasillos de la facultad, en bares, nada, mostrándole al otro estas cositas que no nos gustan y sintiendo cómo el otro las recibe con naturalidad, cómo las abraza, cómo me invita a mí a abrazarlas yo también. Así que nada, por último, esta dejo una idea más de Brené Brown, que se la nombramos bastante, de que somos suficientes, de que no tenemos que cumplir con un estándar, que tenemos que dejar de gritar todas esas cosas que hacemos bien y empezar a escuchar a esas partes que en general ignoramos, a ese que siente que se puede equivocar y dejarlo que se equivoque. Escuchalo, acompañalo a sanar, entendelo, reconciliate y sé uno con vos mismo.
disfrutá de ser humano. Nada, ahora te pido, Trini, que cierres este taller. Bien, creo que también ligado a esto que decía Pancho, para traer la aceptación a nuestra vida, creo que lo más difícil de todo es que hay que abandonar algo que para nosotros y para nuestra cultura es muy importante. Hay que abandonar en mí y en otros esta idea de completud, esta idea de perfección, esta idea de traer a Hollywood a mi casa y a mi vida. Para aprender a vivir la aceptación, creo que tenemos que duelar esas ideas, ese mundo formateado e idealizado. Hay que duelar esa idea de que de verdad podemos ser perfectos. Y ese duelo duele, valga la redundancia. Me animaría a decir que esa incluso fue la parte más complicada para mí, es la parte más complicada para mí, porque como decía Pancho, me pareció una linda aclaración. Creo que este proceso a mí por lo menos me va a llevar toda la vida. Y creo que este espacio tiene una especial importancia para mí porque durante mucho tiempo no puse en marcha ninguno de mis proyectos. Toda idea me parecía mediocre, a medias. Y es cierto, puede que a veces haga las cosas a medias. Pero empecé a darme cuenta de que tengo que animarme a hacer a medias. Es que yo soy a medias. Y creo que voy a ser siempre así. Y creo que el otro también. No puedo esperar a ser por entera. No sé si eso le va a llegar a alguien alguna vez. Pero eso está bien. Y que para verdaderamente dejar entrar la aceptación, tengo que aceptarme fallada. ¿De qué hablo cuando hablo de fallada? Cuando me acepto de fallada, se me abre un universo de posibilidades enorme. Si yo sé que siempre me va a faltar algo, entiendo que al otro también siempre le va a faltar algo. Y puedo comprenderlo y abrir un espacio en común en donde a los dos se nos abre un horizonte de posibilidades enorme. Entonces la falta es ahora el lugar desde donde puede proveer mis deseos, mis aspiraciones, mi creatividad. Desde la falta me puedo encontrar con otro y decirle, está bien, yo también. Creo que a mí también me pasa lo mismo. Y creo que está bien de ser humanos. El aprender a integrar la falta en nuestra vida tiene que ver con reconciliarse en su sentido más profundo con el hecho de que soy humana y no otra cosa. Espero de verdad que hayan disfrutado de este espacio que fue hecho a medias, pero con mucho amor. Vamos a dejar entonces un espacio para que cada uno pueda, si quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Estamos un poquito sobre la hora, pero creo que estamos bien. Por ahí mientras se animan, si es que alguien quería decir algo, nada, agradecerles también por estar ahí, por abrazarnos quizás de esta manera que nosotros estamos planteando, por escucharnos todas estas confidencias, porque esto fue como una charla de intimidad también. Y nada, quería reconocer también esto que recién estaba hablando, hice así, le pegué al mate que estaba acá, no sé si se dieron cuenta, y se me cayó toda la yerba acá. Y nada, es parte de esto que seguimos siendo y seguimos equivocándonos. Y, y nada, eso, como aprovecho el momento para reírme de mí, que tipo de nervioso le pegué al mate y tiré todo acá, y nada, no pasa nada. Gracias. Bien, ahí tenemos una pregunta. Esto de aceptarse a medias, ¿no se confunde con animarse a jugarse por ser el 100% que uno puede ser? A ver, esto de aceptarse, de ser a medias, ¿no se confunde con animarse a jugarse? Eh, sí, yo creo que sí, creo que tiene que ver con animarse a ser al 100. Eh, pero tiene que ver con, me parece, darse cuenta de que ese 100 que capaz que tengo visualizado en la cabeza, ese 100% que yo puedo llegar a dar, no sé si existe. Acá Pauli dice a medida según quién. Creo que a medida según uno. A veces
Pancho, ¿querés contestar vos? Estoy contestando, tomé el control de las respuestas. ¿Querés ir vos por No, esta? pienso que son cosas que hablamos también por momentos porque estos planteos nos surgían también y sentíamos que de verdad para ser ese 100 que nosotros somos, porque está buenísimo y es tipo súper, nada, se puede mezclar mucho con esto de, bueno, es como mediocre, es como, bueno, quédate así chato como estás. Y no, hay que desplegarse y ese 100, ese despliegue, creemos que es mucho más efectivo, mucho más auténtico y mucho más Pancho en mi caso, cuando surge del abrazo de esas debilidades, de esas cositas que no nos gustan. Porque por ahí cuando las tapamos creemos que estamos como siendo eficientes y buscamos ese 100% que quizás no es el nuestro, quizás es el que se nos pide socialmente, o quizás no lo logro. A mí me pasaba con esto del estudio que les decía, que nada, como bueno, hoy sí me siento todo perfecto y estudio 5 horas y termino no estudiando nada. Por más que tenga esa ambición de llegar a lo que sería el 100, de exprimir esas 5 horas. Entonces quizás mi 100 sea agarrar a ese chiquito distraído que tengo adentro que me dispersa siempre, que no hay estrategia que lo combata porque dejo el celular en otro lado, me pongo en un cuarto vacío, igual la cabeza se me va, y es decirle, mirá, vení, vamos juntos y estudiemos 1 hora de las 4 que tenés, porque quizás hoy no podés más, y así como que se va moviendo también ese horizonte. Y quizás algún día sean 5, ojalá, pero empecemos por ese abrazo, con ese Panchito distraído que no puede estar 20 minutos leyendo algo. Acá Clary nos comentó algo súper lindo. Gracias, Clary. Me alegro un montón que hayas podido sentirte identificada con esto que les vinimos a traer. Bueno, si nadie más tiene alguna pregunta o algún comentario, quería aprovechar para dejarles, si a alguno le había interesado, Brené Brown es una maestra en todo este tema de la vulnerabilidad y tiene algunas charlas que me interesaba nombrarle. Hay una cita que leyó Pancho que también me interesaba decirles de dónde salió. Así que les cuento, Brené Brown tiene 2 charlas, tiene bastantes, pero tiene 2 charlas muy conocidas. Una se llama El poder de la vulnerabilidad, que es una charla TED, la pueden encontrar en YouTube. Hay otra charla que es un poco más larga, que ya la da después, que se llama El llamado de la valentía, está en Netflix. Y tiene un libro que se llama El poder de ser vulnerable, que es donde sacamos esta cita sobre la corteza. Les traemos también conceptos de Susan David, como les contamos esto que tenía que ver con la curiosidad, la compasión y el coraje. Ella da una charla que se llama The Gifts and Power of Emotional Courage. La pueden encontrar si buscan Susan David en YouTube, también aparece su charla. Les agradecemos un montón que hayan estado acá. Quiero terminar de leer los comentarios. Gracias, chicos. Coincido con Clary, muy lindo. Gracias, chicos, por compartir sus corazones y buscar la vida con la que nos querían compartir. Por otro color, sigan animándose a compartir. Bueno, les agradecemos un montón por estos mensajes tan lindos que nos están dejando. Creo que tenemos que dar por finalizado el espacio para que venga el siguiente taller. Creo que estamos ya bien sobre la hora. Por una cuestión de que después quede bien grabado, les vamos a tener que pedir que se vayan yendo y me tengo que quedar yo sola, si no me equivoco, para terminar de grabar esto y poder compartirlo en otras plataformas. Si alguien tiene algún comentario más o alguna pregunta, damos un espacio más, unos minutos, y si no, les pedimos que se vayan retirando de la plataforma, así esto queda grabado bien. Muchas gracias por darnos este espacio.